es una época de alergia prácticamente. Y pues estoy un poco, tal vez tenga la voz un poco ronca y como ven, pues tengo que a veces toser, pero espero que eso no cause problemas para ustedes, los que están escuchando. Y hoy quisiera hablarle por unos momentos acerca de la profecía de Habacuc. Y, ¿verdad? Como Sammy me preguntó, cuando Sammy me dijo que quería que trajera los mensajes para ustedes, me dijo que quería que hablara sobre algo relacionado con el arrepentimiento, relacionado con el hecho de que lo que está sucediendo hoy en día en nuestro mundo y cómo eso lleva a la iglesia a reflexionar y a pensar en quiénes somos, lo que le debemos al Señor y el hecho de que, ¿verdad? ¿Por qué están sucediendo estas cosas? Obviamente, en el consejo de la Trinidad, pues no entra nadie, solamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero podemos ver en cierta manera en lo que ha sucedido, especialmente en el Antiguo Testamento, los juicios que el Señor trajo al pueblo de Israel, especialmente lo que sucede y por qué sucede. Hay veces, ¿verdad? También que el Señor nos enseña un poco de por qué hace las cosas. El Antiguo Testamento, obviamente, para el cristiano es algo que es importante, pero también tiene algunos peligros. Y a lo que me refiero es que el Antiguo Testamento es, algunas personas, ¿verdad? Tenemos dos extremos que a mi manera de ver son igualmente problemáticos. El primero es aquellos que son los denominados antinomistas, que son las personas que creen que nada del Antiguo Testamento sirve para el cristiano y que porque somos herederos de la fe y de la gracia, pues ya no tenemos que ser regidos por ninguna ley. Entonces estos son aquellos que se denominan los de la gracia libre o gratis, free grace, que pueden, creen, y entonces, pues esto, ya de ahí en adelante, pues no tienen que hacer nada más. O sea, no tienen que obedecer, no tienen que hacer nada más, ¿verdad? Ellos lo ven como algo, la obediencia, ellos lo ven como algo opcional. Y entonces, al otro extremo, tenemos aquellos que son los teonomistas. Y los teonomistas son aquellos, ¿verdad? Que, por ejemplo, los que se llaman los de la teología del dominio, que creen que el Estado, por ejemplo, tiene que imponer la ley cristiana en la sociedad y lo tiene que hacer aún con la fuerza, por la fuerza. Y yo creo que esos son dos extremos de los cuales nos tenemos que cuidar porque nosotros no estamos en esa situación, obviamente. En Romanos capítulo 15, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente, comenzando con el versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Y entonces pues podemos ver ahí que la escritura fue del Antiguo Testamento ha sido dada al cristiano para su ejemplo, ¿verdad? Para que vean cómo Dios actuó en el Antiguo Testamento bajo el antiguo convenio y para que nos sirva de ejemplo y para que nos dé aliento en nuestra vida cristiana. Así es que el Antiguo Testamento es muy importante para el cristiano. Y especialmente en una situación como por la cual pasamos en este momento, podemos ver en el Antiguo Testamento los problemas que el pueblo de Dios enfrentó y cómo los enfrentó y cómo Dios manejó a su pueblo, podríamos decir, manejó los eventos del Antiguo Testamento para el bien de su pueblo, porque eso es algo que es importante para nosotros como cristianos, el entender que todo lo que hace Dios
es para el bien de su pueblo. Nada lo hace para mal, obviamente, sino que siempre es diseñado con el bien de su pueblo en mente. Y entonces, pues, hoy vamos a hablar sobre la profecía de Habacuc, una profecía bastante corta, de solamente 3 capítulos. Y la he titulado Habacuc y el Señor, ¿verdad? Y ¿dónde está Dios en estos momentos difíciles? El nombre Habacuc, un nombre muy apropiado para el profeta. Para el profeta. Y como Dios no hace nada al azar, ¿verdad? Todo tiene su diseño, pues el nombre obviamente es un nombre muy apropiado para la profecía que él le trajo al pueblo. Significa uno que abraza, ¿verdad? Habacuc fue un contemporáneo de Jeremías, Ezequiel, Daniel y Sofonías, que se puede decir que son los profetas que profetizaron poco antes o durante el cautiverio israelita en la tierra de Babilonia. Él profetizó a finales del siglo 7 antes de Cristo, si es que podríamos decir que ya para los años 610 al 600, 590, 80, en ese tiempo, más o menos fue que el profeta profetizó a su pueblo. Su profecía se basa en la inminente invasión de los babilonios a Jerusalén, que como sabemos esto sucedió en ese tiempo. Fíjese que Dios había advertido al pueblo de Israel cuando declaró su juicio contra Asiria. Asiria en aquel entonces era un poder mundial, ¿verdad? Del mundo que se conocía hasta aquel entonces. Asiria había sido el país, el imperio, que había invadido a Samaria, que era el reino norteño de Israel, y había llevado a estos individuos al cautiverio en Asiria. Eso fue alrededor del año 720. Así es que tenemos aquí a Habacuc profetizando algunos 115 años después de ese evento. Y Dios había profetizado por medio de Isaías durante la invasión asiria de que Judá, el reino sur, no debía confiar en sí mismo o en su presente seguridad y confort. Porque si se acuerdan, viendo en el segundo libro de los Reyes, vemos la narración de cuando el rey del imperio asirio atentó la invasión de Judá. Pero Dios vino al rescate y tuvo que volver a su país de origen, el rey, sin poder derrotar al reino sur. Entonces Dios le está diciendo, le está advirtiendo que no deben sentirse tan seguros en sí mismos en lugar de ser Dios, ¿verdad? Esta advertencia se la dio Isaías al rey Ezequías en cuanto a que el templo y todo lo que contenía iba a ser llevado a Babilonia eventualmente. Pero, como sabemos, el reino sur, no solamente el reino sur, sino Israel en general, ¿verdad? Era un pueblo terco, un pueblo desobediente, y no escucharon la voz de Jehová, continuaron en su desobediencia. En ese entonces Babilonia no era ni un pueblo conocido, y mucho menos un imperio al cual se debía temer. Así es que se pueden imaginar cómo es la naturaleza humana, que cuando Isaías hizo esta advertencia, advirtiendo sobre los babilonios, eh, la, como podríamos decir, el, el pueblo y el rey tiene que haber pensado, bueno, ¿y qué de eso? Babilonia no es ni simplemente, prácticamente ni un país, ¿verdad? Y entonces, pues,
continuaron en su desobediencia, desafortunadamente. A principios del siglo VI antes de Cristo, ¿qué sucedió? Babilonia arrasa con el pueblo de Dios. Hubieron 3 invasiones, la última de las cuales fue en el 586 antes de Cristo, y resultó en la total destrucción del templo en Jerusalén. Esta fue la primera destrucción. Sabemos que en el año 70 después de Cristo hubo una segunda destrucción, que fue la última destrucción del templo, pero esta fue la primera que sucedió bajo el reino de Nabucodonosor. En contraste con otros profetas, Habacuc centra su polémica con Dios y no con el pueblo. Y fíjese que usualmente los profetas, cuando traían la profecía, la palabra de Dios a entregársela al pueblo. Pero Habacuc no hace eso. Habacuc, podríamos decir, lleva la queja, ¿verdad? El sentir del pueblo a Dios. Y le pregunta, le hace una serie de preguntas sobre por qué Dios va a hacer lo que va a hacer. Al igual que el salmista, Habacuc clama al Señor y se pregunta por qué aquel no contesta, ¿verdad? Y según iremos viendo, pues hay ciertas preguntas que él le hace al Señor en cuanto a lo que está sucediendo. Josías, que fue, podríamos decir, el último rey bueno, si podríamos llamarlo así, del reino sur, implementó grandes reformas en Israel, en el reino sur, al leer el libro de la ley, que había sido descuidado y había sido perdido por un tiempo, ¿verdad? En el reino norte nunca nos dice la palabra que hubieron reyes buenos, ¿verdad? Después de la división, después del reino de Salomón. En el reino sur, pues hubieron algunos buenos, algunos malos. Josías fue el último que fue un rey que obedeció al Señor. Y como habíamos dicho, pues implementó grandes reformas al leer el libro de la ley. Desafortunadamente, sus 3 hijos, o sus 2 hijos, perdón, y su nieto desmantelaron todas las reformas y retornaron el pueblo de Judá a la idolatría y la desobediencia. ¿Verdad? Y entonces pues vemos, obviamente, no solamente en el pueblo de Israel, sino que en la historia humana, muchas veces en lo que sucede en el mundo de la política, por ejemplo. Puede ser que venga un buen gobernante, implemente algunas reformas que le hacen bien al pueblo, pero eventualmente viene otro gobernador, otro presidente, desmantela lo que hizo el anterior, el presidente, gobernador anterior, y entonces se vuelve nuevamente a lo que sucedía anteriormente, ¿verdad? Eso desafortunadamente sucede muchas veces, ¿verdad? En algunas maneras es bueno, ¿verdad? Porque si hay un gobernante que no es muy bueno y luego viene uno que es bueno, pues entonces las reformas que ese segundo implementa son buenas para el pueblo, ¿verdad? Pero tiene su peligro, obviamente. La profecía de Habacuc se divide en 2 partes, ¿verdad? Primeramente, Habacuc se pregunta y pregunta a Dios por qué él no hace nada para corregir a su pueblo, ¿verdad? Está pensando, bueno, ¿por qué este pueblo desobediente no ha sido reprendido? Debido a la desobediencia, Habacuc clama a Dios para que reprenda a su pueblo y lo retorne al camino del bien. Como había mencionado anteriormente, el profeta comprende que la reprensión del Señor no está diseñada para la destrucción del justo, sino para su corrección, para que retorne al camino del bien. En contraste con lo que hace el castigo contra el que no es justo.
Y hay veces que el Señor castiga al que no es justo para llamar su atención, ¿verdad? Al hecho de que no es justo y que necesita arrepentirse. Pero hay otras veces que lo hace a manera de juicio para castigar la manera indebida de esas personas, del comportamiento de esas personas, ¿verdad? Dios responde de una manera que causa un gran dilema para el profeta. Caldea vendrá y será el instrumento de Dios para reprender a su pueblo, ¿verdad? Y esto es algo que el profeta no espera, porque el profeta se pregunta, ¿cómo puede Dios usar a los caldeos para juzgar a un pueblo más justo que ellos? La pregunta que viene a la mente, y es una pregunta, ¿verdad?, que como humanos nos hacemos todo, que es, bueno, el Señor va a reprender a su pueblo. Es un pueblo que, a pesar de que no es un pueblo muy justo, pero es su pueblo, ¿verdad? Aún así. Y entonces, pues, ¿cómo puede el Señor reprender a su pueblo que, a pesar de que no es obediente, pero es su pueblo? ¿Cómo puede Él ahora traer a un pueblo más injusto, más desobediente de lo que son ellos, para reprender a su pueblo, ¿verdad? Dios había hecho un pacto con Israel. ¿Cómo puede ahora aparentemente abrogarlo? ¿Cómo puede echarlo a un lado para que para traer a un pueblo tan injusto como Caldea, para castigar a su pueblo? A pesar de que Judá es un pueblo corrupto, aún así es más justo que los caldeos, ¿verdad? Y Habacuc también se pregunta por qué el justo tiene que sufrir con el impío, que es algo que sucede muchas veces. Obviamente sabemos que cuando Nabucodonosor invadió a Jerusalén, habían individuos en Jerusalén que eran justos. No todo el pueblo, ¿verdad? Sin ninguna excepción, era injusto. Pero aquellos también que eran justos sufrieron con el injusto por la desobediencia de estos últimos. Así es que sabemos que el justo muchas veces sufre cuando el injusto es castigado. Comenzando con prácticamente el capítulo 1, el profeta discute con Dios, ¿verdad? Y habla sobre estas cosas. Pero, ¿qué sucede? Eventualmente adquiere un mejor entendimiento de que Él es, ¿verdad? El Señor es. Nos acordamos de lo que le dijo el Señor Dios a Moisés, ¿verdad? Que yo soy el que soy. Yo soy Él, yo soy. Simplemente. No tenemos que buscar nada más, sino que sabemos que el Señor es. Y porque el Señor es, podemos tener confianza en que Él va a hacer lo que es justo, lo que es debido. Y fíjese que en el capítulo 2 y en el versículo 4 vemos la clave de lo que el profeta comprende. Vamos a leer desde el versículo 1 para tener el contexto, ¿verdad? Y así dice Habacuc: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tabla para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y junto para sí todos los pueblos. Así que fíjese que en el versículo 4, lo que dice el profeta: el justo por su fe vivirá, ¿verdad? Esa es la clave de todo esto. Dios responde de una manera
que causa que el profeta se asombre, ¿verdad? Y que comprenda lo importante de la fe. Jehová es el Dios no solo de Israel, sino también de todas las naciones. La fe es la esencia de la vida del justo. Pablo, el apóstol Pablo, en Romanos, en la carta a los Romanos y también en la carta a los Gálatas, menciona este versículo donde discute la justificación por la fe. El autor de la carta de los Hebreos también lo cita, para demostrar que la fe ha sido y seguirá siendo la médula de la vida cristiana, ¿verdad? Muchas veces pensamos que en el Antiguo Testamento el justo era justificado por las obras. En otras palabras, si hacía todo lo que estaba escrito en el libro de la ley, pues entonces iba a ser justificado. El problema es que ninguna persona ha sido capaz ni será capaz nunca de observar, de hacer todo lo que está escrito en la ley, ¿verdad? Vamos a faltar, vamos a pecar. Es imposible para el humano en su propia fuerza, en su propio poder hacer todo lo que dice la ley que debemos de hacer. Y por eso es que necesitamos a Jesucristo, obviamente. Hebreos 11:6 nos dice que sin la fe es imposible agradar al Señor. Y esto lo vemos en el hecho de que está en el capítulo 11 donde se habla de la fe de muchos individuos del antiguo convenio. Daniel, Abraham, David, etcétera. Todos son individuos del Antiguo Testamento, pero se habla de su fe y cómo fueron justificados por esa fe. No por lo que hicieron, sino por su fe, ¿verdad? Lo que hicieron fue el fruto de una fe viva, de una fe obediente. Obviamente no vamos a decir, ¿verdad?, que no debemos de hacer nada, como había mencionado al principio. No somos antinomistas, no somos aquellos que pensamos que como somos cristianos y somos herederos de la gracia, pues entonces ya no queda nada para nosotros el hacer, porque eso no es correcto. En Efesios capítulo 2, en el versículo 10, nos dice Pablo que el Señor nos ha hecho para hacer, para cumplir las obras, buenas obras, que Él había preparado de antemano para nosotros, ¿verdad? Somos el pueblo que espiritualmente somos descendientes del padre de la fe, Abraham, y consecuentemente somos un pueblo que se guía por la fe en el Señor. Y obviamente, como dice Santiago en su carta en el capítulo 2, el hecho de que Abraham tenía fe, verdadera fe, fue se cumplió en cuando él ofreció a Isaac sobre el altar, ¿verdad? Ese fue el cumplimiento de su fe. Cuando decimos que tenemos fe, pues tenemos que tener obras, porque si no, ¿de qué manera entonces podemos probar que tenemos fe viva y no una fe que está muerta? Nuevamente, como nos recuerda Santiago. La profecía termina en el capítulo 3 con un salmo declarando la victoria de sus enemigos. Y ese salmo lo veremos en la próxima hora, pero por ahora, ¿verdad? Nos preguntamos por qué. Al igual que el profeta, muchas veces el justo hoy en día se hace esta pregunta. ¿Por qué Dios nos reprende? ¿Por qué no responde a nuestro clamor? O aparentemente no responde a nuestro clamor, ¿verdad? Porque sabemos que el Señor siempre responde de una manera u otra, en su tiempo y de acuerdo a su voluntad. Vemos lo que sucede a nuestro alrededor hoy en día, por ejemplo. Nos sentimos abandonados por un Dios que a nuestra manera de ver se ha olvidado de nosotros. Hay veces que nos sentimos un poco descorazonados, un poco sin fuerza, sin ánimo, porque vemos que, por ejemplo, hoy en día
hablando del virus este que está sucediendo en nuestro mundo, continúa y continúa y continúa, y entonces vemos a los gobernantes, a los científicos, a los doctores, diciéndonos que, bueno, esperamos que ya para finales de marzo todo comience a mejorar. Y llegan los finales de marzo y nada sucede. Para mediados de abril, para finales de abril, para principios de mayo, etcétera, y continúa, y vemos que el problema continúa sin abatirse, ¿verdad? Y hay un par de cosas que nosotros los cristianos debemos tener en mente en esta situación. Primero que nada, sabemos que el hombre no controla nada, ¿verdad? Muchas veces el hombre se cree que él controla, pero no controla. Dios es el que controla, primeramente. Y Dios va controlando y va Amén. a hacer, ¿verdad? Lo que Él va a hacer. Y va a cumplir su plan, su diseño, hasta que sea cumplido. Y hasta que no sea cumplido, pues entonces esto continuará. Obviamente, como cristianos, clamamos al Señor para que se apiade de nosotros. Y al igual que hizo con su pueblo, ¿verdad? Recordamos en el segundo libro de Samuel, cuando el Señor reprendió a Israel por cuenta de David, del conteo del pueblo, se apiadó del pueblo y detuvo la mano del ángel destructor antes de que destruyera Jerusalén, ¿verdad? Y pues clamamos al Señor para que Él se apiade de nosotros. Pero tenemos la certeza de que Él está haciendo lo que Él hace porque es su diseño y nuevamente, como había mencionado anteriormente, y vale repetirlo, es por el bien de su pueblo. El impío teme, el justo confía, ¿verdad? Porque tenemos a un Dios en el cual podemos confiar. Amén. Es el Dios que controla. Podemos hacer una comparación con Job, por ejemplo. Job pregunta, la respuesta no viene, ¿verdad? Fíjese que en el libro de Job, Dios nunca le contesta a Job por qué hizo lo que hizo, sino que simplemente le dijo, yo soy soberano, yo soy el Dios al cual nos debemos someter, ¿verdad? Así es que vemos que Amén. en conclusión, la segunda parte de la profecía es un salmo al Dios soberano, donde el profeta celebra el castigo del impío y la salvación del justo, ¿verdad? Nuevamente veremos eso en la segunda hora, pero vemos que el que no tiene fe, que suceda con él, perecerá. Pero el justo, por su fe, vivirá. Y el justo no solamente tiene fe momentánea, pero permanece en la fe y en el camino del Señor, ¿verdad? Perseveramos en la fe, perseveramos en la obediencia. Eso es lo que demuestra que nuestra fe es verdadera. Suceda lo que suceda en el mundo, el cristiano y el justo tiene fe verdadera, tiene fe que persevera. Y entonces pues Amén. vemos como el profeta reconoce ese hecho, el hecho de que, bueno, si tenemos fe, tenemos que confiar, tenemos que esperar en el Señor, porque Él eventualmente nos enseñará por qué ha hecho lo que ha hecho y continuará a obrar por el bien de su pueblo. En el segundo mensaje exploraremos más a fondo el capítulo 3 y la conclusión de esta profecía, que es tan importante para el cristiano hoy en día. Y nuevamente, como menciono, a la luz de los eventos que están sucediendo a nuestro alrededor. Obviamente, el hecho de que yo esté aquí sentado en mi sala en, en San Antonio y no allá personalmente, pues es un símbolo, una seña de lo que está sucediendo. Agradecemos al Señor de que tenemos esta tecnología, porque muchas veces, ¿verdad? He mencionado que si esto hubiese sucedido 30, 40 años atrás, pues no hubiéramos podido hacer esto que estamos haciendo hoy en día, el poder vernos, el poder hablar en un tiempo uh, vivo, ¿verdad? Y entonces esto
agradecemos al Señor que nos ha proveído esta tecnología, pero obviamente no es lo mismo que estar presente en carne y hueso, como decimos. Pero aún así, estamos agradecidos de que hemos tenido esta oportunidad. Espero que esta primera parte del mensaje haya sido de su bien. Y no sé cómo lo harán allá en White Plains, pero acá en la congregación de la cual yo soy anciano, después del primer mensaje, ¿verdad? Lo denominado escuela dominical, pues tenemos un tiempo para preguntas y pues entonces eso es lo que quisiera hacer. Si tienen alguna pregunta sobre el mensaje o alguna otra cosa, alguna otra inquietud que tengan, que quieran discutir, pues entonces este tiempo les sirve para eso y pues si se sirven a hacer eso, pues por favor háganlo ahora. Y muchas gracias. Amén. Yo tengo algo para decir. Amén. Ajá, diga. Así que esto se repita frecuentemente con usted, porque lo que usted ha explicado lo hemos entendido perfectamente. Le damos las gracias a Dios primeramente y a usted, que Dios lo siga usando para que nos traiga el mensaje siempre. Que Dios le bendiga. Muchísimas gracias. Siempre la honra para el Señor, ¿verdad? Porque Él es el que nos da la fortaleza, Él es el que nos da el conocimiento y Él es el que nos ha dado su palabra para guiarnos, para llevarnos de manera, ¿verdad?, a su reino, en su reino terrenal y eventualmente en su reino en el cielo, donde nunca pereceremos, ¿verdad? Estaremos en la gloria. Así es que gracias al Señor que nos ha dado esta oportunidad y gracias a todos ustedes, ¿verdad?, por su aliento y su conocimiento espiritual. Amén, amén. Sí, yo estoy bien agradecido, primo, por tu presentación, pero más que todo a todos ustedes que están escuchando, que están con nosotros este día, porque Dios, aunque se empezó en el 2004, el plan de Dios los tuvo a ustedes también en este plan. Y estoy muy agradecido con toda la familia de Dios, que son tan buenos todos con su parte que hacen. Sin ustedes no sería lo mismo. Y hasta esos que han estado con nosotros, que ya no están, que se han ido a otros sitios, otros lugares, que han sido parte tremenda del crecimiento y la fortaleza de la iglesia aquí. Estamos agradecidos y también saben por la iglesia americana que nos han soportado todos estos años por la visión que tuvo Dios por medio de el hermano Richard Boyd de tener esta obra para los hispanos, porque a él siempre le pedían si había un culto hispano y él siempre le respondía que no. Y pues un día Dios, como le dije, mandó a Jerry y yo estaba parado afuera y ahí Dios dijo, porque yo no lo quería hacer, y Dios dijo, bueno, tú lo vas a hacer. Y porque Dios, cuando Él quiere hacer algo, Él lo hace. Y pues muy agradecido por todos ustedes, por Dios que nos ha dado este día. En medio de todo esto, Él todavía es glorificado y pues gracias a Él. Oh, no me ven en la cámara, yo creía que la tenían prendida. Así. No lo veo. Está de incógnito. Qué loco. Pero Sí, hello. sí, Mírame. no hay duda de que lo que has dicho es correcto, ¿verdad? Y lo bueno es de que cuando un cristiano se muda, por ejemplo, se va de la iglesia para otro lugar, lo bueno de eso, a pesar de que es una situación triste, ¿verdad?, para nosotros, el perder su compañerismo, etcétera, pero lleva la semilla de la iglesia con sí mismo, ¿verdad? Y donde quiera que va puede esparcir esa semilla, puede llevarla con él y entonces hacer esa semilla crecer en otro lugar, ¿verdad? Porque así es que la iglesia crece, la iglesia se desarrolla, se multiplica de esa manera, así es que es una cosa buena a pesar de que, ¿verdad?, es también triste el perder el compañerismo de ese individuo para nosotros. Y también nosotros acá en San Antonio, en nuestra congregación, estamos en el proceso de construir un nuevo local
para nuestra iglesia. Y pues hemos estado pensando en que tal vez podamos tener un culto en español nosotros también. Y pues yo creo que el modelo que han proveído ustedes pues será de mucha ayuda para nosotros en poder comenzar esa obra. Y quién sabe, tal vez en 10 años estemos celebrando nuestro aniversario y Sammy pueda ser el predicador acá, ¿verdad? Celebrando nuestros 10 años. Que para aquel entonces pues ya ustedes tendrán más de un cuarto de siglo si el Señor así lo quiere. Amén. Amén, amén. Y, Amén. bueno, vamos a cerrar en oración y después abro el piso para que todos se puedan saludar. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, gracias por este día, Padre, otra vez que nos has dado a todos nosotros para glorificarte, adorarte y darte las gracias infinitas, Señor, en nuestros corazones a todo lo que tú has hecho por nosotros y lo que has hecho por medio de esta iglesia en White Plains, Padre. Nos han dado una casa de amor, donde todos los que se congregan, Padre, se aman uno al otro, se aman a ti, quieren glorificarte y adorarte y hacer tantas cosas en tu nombre, Señor, por el amor que tú nos tienes para nosotros. Te queremos mostrar nuestro agradecimiento en todo lo que hacemos. Y pues, Señor, que tú bendigas a este día que celebramos 16 años de que tú nos diste a nosotros en esta obra. Y Padre, lo que tú vas a hacer todavía en nosotros, lo espero con anticipación, Señor, porque he visto las grandes cosas que tú has hecho en la vida de personas que no te conocían y te conocen y ahora te sirven fuertemente en fe y quieren hacer y quieren crecer y quieren salvar a otras personas con tu ayuda, Señor. Y eso es tan precioso, Dios. Fortalece tu iglesia, perdónanos nuestras ofensas, todo, Señor, pero fuertemente úsanos para tu gloria siempre, Señor. Pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Se pueden comunicar? Amén. Amén. Hasta las 11 que haremos himnos y después eso tiene la cena. Hermanito, buenos días, que Dios los bendiga. Buenos días, hermanos, a todos. Buenos días. Buen día, Dios le bendiga. Hola, Sammy. Hola, hermanos. Hola. Hola. Buenos días, mi Tenga la hermano cara. Mike, se le saluda, buenos días. Bendito. Buenos días. Tan Buenos días. deseado. ¿Cómo está? Yo soy Fernando. Hola, 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 buenos días a todos. Hola, hola. Hola, hola. Saludos, hermano Mike. Gracias, Bienvenido, saludos. que Dios me lo bendiga. Gracias, Y a todos gracias. los miembros de la congregación, Dios Gracias, les dé igualmente. muchas bendiciones. Gracias, gracias. Hey, Heri. Hi, Johanna. Hey, buenos días a todos. Hey, you want to come say hello? Qué bueno, vengas. Here, sit. Use the chair. Es la esposa de mi primo Mike. Hello. ¿Se recuerda? Hola. Se llama jengibre. How are y'all doing? Hi, Ginger, how are you? I'm good. How are you? I'm good. This is Rudy. It's a blessing to see you and have Michael do our celebration for the church. Thank you. Oh, Miren, no se I'm olviden really preparar glad. la cena, que vamos a hacer la cena del Señor. Prepárenla. Buenos días. Oh, Buenos días, hermanos. I'm gonna go see if I can get him some cough syrup or something to help with his throat. So I'll be back. Okay. Pleasure meeting you. Hola, familia López. Hola, Hugo. Bendiciones, hermano Samuel. Nacaria. Buenos días. Saludos, hermana linda. Aquí los estamos escuchando el servicio. Amén. Buenos días para todos, hermanitos. Que el Señor los bendiga. Buenos días, buenos días. Hermanos, les voy a mandar un mensaje individualmente, no a todos, a unos pidiendo una información. So, si me lo podían contestar en la parte de mensajes del programa que estamos usando, se los agradezco mucho, ¿ok? Hay una bombita Ok. ahí arriba donde te sale una pelotita roja. Ese es el vínculo. Sí, y van a ver un punto rojo. So, si miran en el teléfono, en la computadora, un punto rojo significa que hay un mensaje para ustedes. Y abajo hay una sección donde pueden escribirlo, información. Solo necesito unos números. Es lo único que necesito. Gracias, hermano. Ahora, otra vez les presento a Michael.
mi primo, que ha estado con nosotros desde el principio, por decir. El primer aniversario él estaba con nosotros y el 10º, y siempre soportándome a mí, inspirándome en la obra cuando hablamos. Siempre pide por ustedes, siempre los saluda. Él todavía recibe el boletín, pues él está al día de lo que está pasando en la iglesia de White Plains, y pues ahora se los presento para esta segunda parte de nuestro aniversario. Como yo lo llamo, Maikitín, mi primo. Buenas, buenas. ¿Me escuchan? Sí, gracias. Ok. Perfecto. Entonces, pues nuevamente, para aquellos que no tuvieron oportunidad de estar con nosotros durante la primera hora, pues entonces quiero nuevamente reiterar el placer grandísimo y el privilegio que es el estar nuevamente con ustedes celebrando un aniversario más. 16 años, ¿verdad? Ya de vida, podríamos decir, de la congregación ahí en White Plains. Y pues mi esposa y yo pues nos sentimos muy regocijados de tener esta oportunidad nuevamente. Y nuevamente le damos las gracias a Sammy y a todos ustedes por su bondad y por la oportunidad que me han concedido. Durante la primera hora estuvimos hablando de Habacuc, el profeta, uno de los profetas menores del Antiguo Testamento, y hablamos de cómo el profeta, primeramente, estaba profetizando durante los últimos años, podríamos decir, del reino sur de Judá, en el pueblo, en la tierra de Israel. El pueblo de Judá fue llevado a cautiverio acerca del año 600 antes de Cristo, y pues en ese tiempo el profeta Habacuc hace su profecía, y su profecía se basa en dos partes prácticamente, ¿verdad? La primera es cuando el profeta pregunta por qué Dios primeramente no ha castigado a su pueblo, un pueblo desobediente, no lo ha reprendido para traerlo al camino del bien. Y segundamente, cuando recibe la respuesta de que el pueblo de Israel va a ser reprendido a través de los babilonios, los caldeos, pues entonces el profeta pregunta por qué Dios va a usar un pueblo más injusto que Israel para ser su instrumento de reprensión. Y entonces llegamos al capítulo 3, donde ya el profeta ha comprendido muy bien la respuesta. Y vamos a ver un poco sobre eso, pero también un poco más del capítulo 1 al capítulo 2, según hablamos en el contexto de lo que está diciéndonos el profeta en el capítulo 3, que es la canción, como ven ahí en la diapositiva, la canción de Habacuc, ¿verdad? Jehová se enfurece contra un pueblo desobediente y terco. Fíjese que nosotros, ¿verdad? Haciendo aplicación a nosotros hoy en día, que muchas veces somos desobedientes, muchas veces somos tercos, muchas veces queremos hacer lo que queremos hacer, ¿verdad? Y como dicen en Puerto Rico, lo que nos da la gana, en lugar de hacer lo que Dios nos ha comandado, lo que nos ha dicho que debemos hacer. Pero Jehová es un Dios tardo en airarse, y veremos eso dentro de un momento aquí. Pero en este capítulo 3, ¿verdad? En este libro de Habacuc, ya vemos que el Señor ha llegado, como podríamos decir, al colmo. Ya su paciencia se ha colmado, ya no hay más paciencia para con el pueblo de Israel. Y Habacuc, en medio de todo este torbellino de cómo el Señor va a reprender a su pueblo de una manera tan profunda, ¿verdad? Sabemos de la historia
de que cuando vino el pueblo de Babilonia, el pueblo caldeo, a destruir a Jerusalén, fue de una manera bien profunda, una manera bien atroz, ¿verdad? Podríamos decir, por ponerlo de esa manera. Pero el profeta reconoce la obra de Jehová y comprende la grandeza, lo grande que es el Altísimo, ¿verdad? Comprende. Y fíjese que a principios del libro, a principios de la profecía, como habíamos mencionado en la primera hora, él había pedido al Señor, Señor, ¿por qué no reprendes a este pueblo tan desobediente? Necesitas corregirlo, porque comprendía el profeta que con la reprensión viene la corrección. Pero ahora, después de que Dios le dice lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, y él comprendiendo cómo son los caldeos, ¿verdad? ¿Qué tipo de personas son? ¿Qué tipo de pueblo es? ¿Qué tipo de imperio es? Sabe que van a ser, no van a tener misericordia prácticamente para con su pueblo. Pues entonces vemos que ahora el profeta cambia y pide misericordia en el día de la ira. Pero fíjese que el profeta no dice, bueno, no reprenda, Señor, no castigue, sino que dice, en el castigo, en la reprensión, por favor, ten misericordia, ¿verdad? Dios trae retribución contra aquellos que lo han ofendido. Eso es una ley que no se puede violar, que siempre va a suceder, ¿verdad? El Señor siempre va a traer retribución contra aquellos que lo ofenden. Pero el profeta le pide al Señor que aún en un tiempo apropiado de ira, porque reconoce que es un tiempo apropiado, que es un tiempo cuando Dios debe reprender, pero aún así dice, le pide al Señor que se acuerde de la misericordia. Dios es un Dios misericordioso, de eso no hay duda. Fíjese lo que dice Joel, capítulo 2, ¿verdad? Entre los versículos 2 y 14 nos dice el profeta ahí, misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. La palabra del Señor nos dice muchas veces que el Señor no se goza en reprender, no se goza en castigar, sino que le duele castigar, ¿verdad? No quiere que el impío perezca, sino que se arrepienta, ¿verdad? A Dios no le place la destrucción de nadie, incluyendo el impío, pero la lleva a cabo cuando es necesario, ¿verdad? Y eso es algo que debemos tener en mente, porque hoy en día, especialmente en nuestra sociedad, tenemos muchos de aquellos que creen, y aún dentro de la iglesia, desafortunadamente, que creen que como Dios es un Dios de amor, pues nunca va a reprender a su pueblo, nunca va a castigar a aquel que lo ofende, ¿verdad? Y eso no es correcto, obviamente. Sabemos que el Señor reprende, sabemos que el Señor castiga y lo hace para sus propios propósitos y nuevamente para el bien de su pueblo. Así que comprendemos que el Señor no juzga a su pueblo, sino que para destruirlo, sino que es para corregirlo cuando sea descarrilado. Eso lo comprendemos bien. Es importante para nosotros el saber que el Señor no juzga a su pueblo como juzga al resto del mundo, sino que su reprensión es para nuestro bien y eso lo veremos nuevamente dentro de poco. El profeta reconoce a Dios como el Supremo, ¿verdad? Reconoce que Dios y solamente Él es el Dios Supremo. Los otros dioses no existen. Los otros dioses son dioses de piedra, de madera, de metal, ¿verdad? No son dioses verdaderos. Dios es el único Dios verdadero. Estuve escuchando recientemente un mormón entre todas las personas, ¿verdad? Hablando de que en el Antiguo Testamento
los hebreos eran supuestamente politeístas, ¿verdad? Y estaba discutiendo eso yo con Ginger y ella me dice, bueno, la realidad es que sí eran politeístas en cuanto a la práctica, pero no en cuanto a la doctrina. El Antiguo Testamento es un libro monoteísta de principio a fin. Hay un solo Dios, no hay una multitud de dioses, como creía el mundo antiguo, ¿verdad? Y en ese sentido, especialmente, el pueblo hebreo relumbraba, ¿verdad? Dentro del mundo antiguo, donde el politeísmo era la regla y no la excepción. Pero Dios y Dios solamente es el Dios grande, el Dios verdadero. Y fíjese cómo describe el profeta al Dios con el que tenemos que ver, ¿verdad? Su gloria cubre los cielos. No hay, ¿verdad?, nada en existencia que pueda contener la gloria del Señor. La gloria del Señor abarca todo y aún más, ¿verdad? Es un Señor glorioso, un Señor que lo cubre todo. La tierra es llena de su alabanza, ¿verdad? Toda la tierra alaba al Señor, su creación alaba al Señor, aún aquellas cosas que son inconscientes, ¿verdad? Como las piedras, la naturaleza, que no tienen mente, que no tienen razón, aún ellas alaban al Señor. Nos recuerda el profeta Isaías en el capítulo 6. ¿Se acuerdan cuando tuvo su primera visión del Señor? Y nos dice lo grande, lo excelso que es el Señor, ¿verdad? Que cubre todo, que su gloria ha relumbrado por todo el mundo, que todo está lleno de su gloria, ¿verdad? Su resplandor fue como la luz y rayos brillantes salen de sus manos. Su poder está escondido en la refulgente luz. Y fíjense que esta descripción que nos da el profeta Habacuc aquí en su capítulo 3 nos lleva a recordar, ¿verdad?, a comprender cuán grande es Jehová y cuán pequeños somos nosotros. Yo creo que eso es algo bien importante para nosotros tener en mente, que nosotros los hijos de los mortales somos tan pequeños, somos tan, ¿verdad?, insignificantes ante el Señor. Pero aún así, el Señor se apiada de nosotros. El Señor se apiada de esta creación suya, que a pesar de que somos tan que no merecemos nada, ¿verdad? Podríamos decir, pero aún así Él se apiada de nosotros, aún así envía a su Hijo para justificarnos, para salvarnos. Esta imagen se centra en recordarles al pueblo las grandes hazañas de Jehová cuando liberó al pueblo del yugo de Egipto, ¿verdad? Cuando menciona las carretas, etcétera. Hablaremos de eso dentro de un momento, pero esa es la imagen que el profeta quiere describir al pueblo cuando habla del Señor. Esta imagen también de Dios en Habacuc nos recuerda a otra imagen que vio el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Nos dice Juan en Apocalipsis capítulo 1, versículos del 13 al 15. El Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno y su voz como estruendo de muchas aguas, ¿verdad? Una descripción muy viva, muy similar. Y comprendemos, ¿verdad? Nosotros comprendemos hoy en día que esa visión que vio Juan en Apocalipsis es la visión de Yahweh, de Jehová,
¿verdad? El Jehová del Antiguo Testamento es el Cristo del Nuevo Testamento, ¿verdad? Comprendemos, obviamente, no somos unitarios, comprendemos que hay 3 personas en la Trinidad, pero que cada una de esas personas es Dios completamente. No son una tercera parte de Dios, sino que cada uno es Dios, ¿verdad? Y eso es algo que obviamente nuestra mente humana, nuestra mente que tiene fin, pues no podemos comprender completamente cómo es que Dios es a la vez 3 y 1. Pero es algo que la Escritura nos revela, que nos hace ver indudablemente de que el Señor es 3 personas y un ser, ¿verdad? En el capítulo 1, ¿verdad? Vamos atrás un poco para ver un poco más de esta visión del profeta. Vemos que con cierta vivacidad retórica, Habacuc se dirigió al Señor para corroborar sus acciones judiciales en contra de todo lo que se oponga a su voluntad, ¿verdad? Habacuc se vuelve a dirigir al Señor. Primeramente se dirige para preguntarle por qué no viene en juicio. Pero esta segunda vez se dirige a él para expresar su confianza en un Dios justo y bueno. Y voy a leer entre los versículos 8 y 15, porque aquí nuevamente vemos una descripción del Señor. El Señor viene en pie de guerra y cómo va a imponer su voluntad sobre un pueblo desobediente. Comenzando con el versículo 8 del capítulo 1, el profeta dice lo siguiente: sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volverán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ellas vendrá la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová. Para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quienes lo gobiernen. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará, ¿verdad? Una imagen que hace el profeta en estos versículos de las grandes hazañas del Señor en derrotar todo aquel que se oponga a él, ¿verdad? Cuando se habla de caballos y carros, son descripciones simbólicas de cómo Dios derrota a sus enemigos, ¿verdad? En aquel entonces el tener caballos y carros de acero, ¿verdad? Era un símbolo de que era un ejército fuerte, un ejército destructor. Sabemos, por ejemplo, en el libro del Éxodo, que el faraón, cuando iba persiguiendo al pueblo de Israel, luego de que los dejara salir de Egipto, del cautiverio, ¿qué es lo que lleva? Lleva carretas, ¿verdad? Carretas de hierro, de acero. Y entonces, pues eso significa el poder de Egipto que eventualmente fue destruido por el Señor en el mar. Notamos también el lenguaje apocalíptico que usa el profeta para escribir la victoria divina. Ira contra los ríos. Las aguas se vierten e inundan la tierra. Trillar de las naciones, hollar de las tierras. Una victoria completa. Fíjense, obviamente no está hablando de una cosa literal, ¿verdad? El Señor no tenía ira contra los ríos, en el sentido de que el río lo había ofendido y él pues estaba airado contra los ríos, sino que simplemente se refiere al hecho de que es una
visión apocalíptica de todo lo que va a suceder en la tierra, ¿verdad? Simbólicamente, cuando el Señor se llena de ira en contra de su pueblo o de otro pueblo, ¿verdad? En cuanto al castigo que trae en ese sentido, ¿verdad? Y obviamente, como hemos mencionado, es una victoria completa. El Señor no vence parcialmente, sino que vence completamente. Fíjese el versículo 13, donde dice, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido, ¿verdad? En el Antiguo Testamento la descripción del ungido a menudo describe el pueblo de Israel, pero también proféticamente se refiere al ungido que está por venir para salvar a su pueblo, ¿verdad? Y el ungido final es Jesucristo, que viene para sacrificar su vida para la vida de su pueblo espiritual, ¿verdad? Y en esa manera profética, podemos ver que el Señor que salva, no solamente viene a salvar a su pueblo, sino que también viene a salvar al pueblo, a nosotros, a su pueblo que por la fe hemos sido salvados. Es el versículo 13 del capítulo 3, dicho sea de paso. Perdonen que no he mencionado eso, ¿verdad? Entonces vemos que la confianza del profeta, volviendo al capítulo 3, ¿verdad? Habacuc encuentra reposo en el Señor, sabe que Él vindicará a su justicia y preservará a su pueblo, aún en medio del castigo, ¿verdad? En medio del tremendo castigo que va a traer en contra de su pueblo, aún así preservará a su pueblo. El profeta encuentra la respuesta a su oración. Ahora comprende que Dios es justo y que aun cuando reprende es también misericordioso. Había mencionado en la primera hora el hecho de que durante el reino de David, vemos en el segundo libro de Samuel, cuando él numera el pueblo, el Señor se enfurece y entonces trae una hambruna contra el pueblo, pero antes de que el ángel de la muerte llegue a Jerusalén, el Señor detiene su mano y la detiene porque es un Señor misericordioso aún en medio del castigo, un castigo justo que llega al su pueblo por ser desobediente. Y fíjese cómo la canción de Habacuc continúa, ¿verdad? El resultado del castigo divino. El profeta encuentra consolación y paz. Él dice, la higuera tal vez no florezca, las vides tal vez no den frutos, ¿verdad? Los babilonios, como los asirios, cortaban las higueras y las vides en las naciones que conquistaban para someterlas y hacerlas completamente dependientes de ellos, ¿verdad? Esto era una manera de cortar el producto, el fruto de la tierra, para que los individuos que permanecían en ella no pudieran continuar tal vez a rebelarse, sino que tenían que someterse al conquistador para que ellos le proveyeran todo lo que necesitaban, ¿verdad? Continúa diciendo, el producto del olivo tal vez falte, los labradores no den mantenimiento, las ovejas y las vacas sean quitadas de los corrales, porque no pueden ser alimentadas puesto que el fruto ha sido destruido. Y entonces, pues obviamente hay una destrucción total en la tierra. No queda nada. El pueblo está desamparado prácticamente, o así le parece a las personas que han sido castigadas, ¿verdad? Con todo eso, aún se alegrará el profeta en el Señor y se gozará en el Dios de su salvación. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué está el profeta gozándose, alegrándose en el Señor cuando vemos lo que está sucediendo? Que todo lo que está sucediendo obviamente es algo terrible, no es nada bueno, pero aún así se goza porque sabe que el Señor es fiel, el Señor castiga, reprende, pero también da ungüento para las heridas,
¿verdad? El Señor castiga y el Señor sana. El Señor reprende y el Señor alienta, ¿verdad? Y todo lo hace de acuerdo a su voluntad. Vemos en esta situación del profeta Habacuc, de la invasión de Israel, del cautiverio del pueblo israelita en el tiempo de Babilonia, ¿verdad? Y vemos aquí cómo está sucediendo la presente situación para nosotros. Obviamente esta no es una situación tan terrible, ¿verdad? Nadie ha venido, nadie ha invadido este país y nos está llevando a un cautiverio, pero aún así tenemos un problema grande en nuestra situación, en nuestra nación y en el mundo entero, donde el mero hecho de que estemos reuniéndonos de manera electrónica nos da a ver el problema que estamos teniendo en estos días, ¿verdad? Un problema grande. Muchos de nosotros tal vez nos estemos preguntando por qué este virus ha causado los estragos que ha causado en nuestra nación, en el mundo, en la iglesia, ¿verdad? Porque, por ejemplo, leí la noticia con mucha tristeza esta semana pasada de que la hermana Miller sucumbió ante el virus y sabemos que hay muchos otros hermanos que o han muerto o han sido víctimas de este virus, ¿verdad? Y pues sabemos que no solamente está afligiendo a los impíos, sino que también está afligiendo a los cristianos. A muchos de aquellos que han sido afectados han sido fieles siervos del Señor. De eso no hay duda. Ahora no podemos decir que porque alguien haya sido afligido, pues eso quiere decir que era una persona infiel o algo ha estado sucediendo, ¿verdad? Y es natural, porque somos personas, hombres y mujeres de carne y hueso, es natural para nosotros a veces el cuestionar el porqué de eventos tan difíciles y lo que podríamos llamar negros, ¿verdad? Una providencia negra, una providencia difícil. Si es cuestión de juicio, entonces ¿por qué han pagado los justos junto con los pecadores, como decimos en español? Y nos preguntamos eso a veces. Como estaba mencionando en la primera hora, de que hay veces que estamos pensando, ¿verdad? Vemos lo que están diciendo nuestros gobernantes y los científicos, esperan que ya el virus pues llegue a su punto alto en abril, a principios de abril, por ejemplo, y luego dicen, bueno, a mediados de abril, luego a finales de abril. Ahora creo que estaba viendo que a mediados de mayo, por ejemplo. Y pues vemos todo eso y eso nos da consternación, ¿verdad? Nos preguntamos por qué continúa este problema, ¿verdad? Pero, al igual que durante el castigo divino contra Israel, hoy muchos justos también han sufrido las consecuencias de vivir en un mundo perdido, y de eso no hay duda. Así como el sol alumbra al justo y al impío, las enfermedades, los problemas, etcétera, también afligen al justo, tanto como el impío, ¿verdad? No somos inmunes al virus más que lo son las personas del mundo. Pero para nosotros los creyentes es importante tener en cuenta que la presente dificultad no es un juicio en nuestra contra, sino un evento que nos debe llevar a recapacitar, a verdaderamente examinar nuestras vidas y nuestra relación con el Dios Santo, ¿verdad? Así como el Señor reprende para llevar a nuestra corrección. Y en estos momentos es importante para nosotros el saber de que esta situación nos debe llevar a recapacitar en nuestra relación con el Señor. El profeta Amós en su capítulo 3, versículo 2 dijo lo siguiente: a vosotros, hablando del pueblo de Israel, solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades, ¿verdad? Y ese sentimiento encuentra un eco en Hebreos 12, versículo 5
la segunda parte del versículo 5 y el versículo 6, donde el escritor del libro de los Hebreos nos dice, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y en 2 Corintios 13 y 5, Pablo nos dice que nos examinemos a nosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. El arrepentimiento es una parte esencial de la vida del cristiano, puesto que sabemos que ofendemos a un Dios puro y santo todos los días. Eso no hay duda de que todos los días, de una manera u otra, ofendemos al Señor, ya sea por lo que hacemos, o ya sea el mal que hacemos, o ya sea por el bien que no hacemos, ¿verdad? Que dejamos de hacer. Pero siempre ofendemos al Señor, y por eso necesitamos estar conscientes de que debemos de arrepentirnos y buscar del Señor siempre. Al igual que Habacuc, que reposa en el día de la angustia, nosotros también podemos reposar, porque sabemos que el Señor juzgará con justicia y con rectitud. Y es esencial el recordar, como había mencionado durante la primera hora, lo que sucede en este mundo no sucede al azar. Sucede porque Dios tiene un propósito para ello, y su propósito es siempre para el bien de su pueblo y para su honra y su gloria. Lo que sucede no sucede simplemente porque sucede, sino que porque el Señor quiere hacer algo en el mundo, quiere obrar en el mundo, y a pesar de que no comprendemos por qué tiene que ser de esta manera difícil, pues ha elegido este virus, por ejemplo, para llevar a cabo sus propósitos. Y bueno, tal vez en la eternidad, ¿verdad? Sabremos el propósito. Pero por ahora, a pesar de que no sabemos exactamente por qué el Señor ha decidido hacer lo que hace, ha decidido usar este virus, como lo ha usado, pues sabemos que lo está usando de una manera que es justa, de una manera que es recta, porque un Señor justo, un Señor puro, un Señor santo, completamente y perfecto, no puede hacer nada que no sea justo, santo, perfecto y recto. Sería verdaderamente una tragedia que cuando todo esto pase, si, ¿verdad? Quienes quiera el Señor que estemos aquí todavía, que nos olvidemos de este momento y que volvamos a nuestras vidas de comodidad, de confort, de lujo, sin preocuparnos en el hecho de que estas vidas son pasajeras, de que nosotros tenemos que tener diariamente en mente, enfocado en el camino del Señor y en su voluntad. Así es que no dejemos pasar este momento difícil, que no sea en vano, sino que lo usemos para rededicar nuestras vidas, para someternos diariamente al Señor y poder ser la luz, la sal que Él nos ha llamado a ser en este mundo. Nuevamente quiero expresar mi agradecimiento por la oportunidad que me han dado, y espero, ¿verdad? Nuevamente, cuando celebren sus 20 aniversario, espero, ¿verdad?, que poder estar nuevamente con ustedes, ya sea trayendo un mensaje o disfrutando del mensaje que traiga otro individuo, según lo consideren conveniente, ¿verdad? Y bueno, entonces lo paso a Samuel, y que Dios los bendiga a todos siempre. Amén. 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 Amén, sobrino. Bueno, feliz aniversario otra vez. Vamos a orar y después Yuri va a tener unos anuncios y después vamos a poder platicar uno con el otro.